estas elecciones que se suelen conocer como elecciones de medio término, siempre son un termómetro, ¿no? Porque se las toma como un plebiscito sobre cómo está funcionando los gobiernos nacionales. Allá han pasado casi 2 años de que asumió el presidente Milei, o sea, está en la mitad de su mandato, y el resultado de hoy va a ser un termómetro muy claro de ese plebiscito, de cómo está viendo la gente el funcionamiento del gobierno. Y es un plebiscito importantísimo en ese sentido, el más importante que se realiza en Argentina, porque como ustedes bien señalaban, 13 millones de argentinos, 13 millones de bonaerenses están habilitados para participar de estas elecciones, lo que representa casi el 40% del padrón electoral, el 37% para ser más preciso, pero es el distrito electoral más importante de la Argentina. O sea que el resultado de las elecciones en la provincia de Buenos Aires marca una tendencia de lo que se está pensando a nivel nacional y de lo que puede pasar en un futuro, teniendo en cuenta estas cuestiones que nombraba. Bueno, hay muchos elementos que muestran un desgaste del gobierno nacional. Por empezar, eh, las promesas de campaña con las que se llegó, ninguna o casi ninguna se cumplió, excepto las más violentas, las más radicalizadas, que solo tenían como fin atacar a otros, pero aquellas que ilusionaron a muchos votantes, como la famosa dolarización, ¿no? Que decía Milei, que los argentinos íbamos a dejar el peso atrás y íbamos a vivir en dólares, íbamos a cobrar en dólares y vamos a pagar en dólares. Bueno, rápidamente, esa fue una de las primeras promesas de campaña que se abandonó. El hecho de que el ajuste lo iba a pagar la casta supuestamente y no lo iban a pagar los trabajadores fue lo que también rápidamente se echó por tierra. Los trabajadores, los jubilados fueron los más golpeados por este ajuste de Milei, que destruyó el poder adquisitivo de los argentinos, que generó gran desocupación. Recordemos que Milei cerró ministerios, cerró secretarías, echó muchísima gente del Estado, y el ajuste que hizo caer el poder adquisitivo de los trabajadores hizo caer el consumo de los argentinos. Por eso empezaron a cerrar, y es muy común ver lugares que antes, a los que uno asistía antes, bares, restaurantes, cafeterías, que han tenido que cerrar porque no hay consumo. Digamos, empresas, pequeñas y medianas empresas de Argentina, que ya no tienen a quién venderle, también han cerrado. Grandes multinacionales, al menos 10 grandes multinacionales que estaban en Argentina, se fueron a otros países porque no hay un mercado al que venderle. Se calcula que de principio de 2025 hasta la actualidad, estamos en el mes 8, alrededor de 1.500 personas han perdido su trabajo por mes. Cada mes quedan 1.500 personas más sin trabajo en Argentina, del sector privado estamos hablando, no del sector público. El sector público se achicó muchísimo y probablemente se siga achicando. El dólar, que iba a ser controlado por el mercado, según anunció el presidente Milei, cuando él asumió estaba en un dólar 300 pesos. Después él devaluó y el dólar se fue a 800 pesos cada dólar, y ahora está cerca de 1.400. Y si el gobierno no hubiera recibido recientemente un nuevo préstamo del FMI, endeudando una vez más a la Argentina, con 2.000 millones de dólares más, ¿no? Y con ese dinero salir a frenar la corrida del dólar, el dólar se hubiera disparado, pero gran parte de ese dinero ya se gastó y no se sabe cuánto margen le queda al gobierno para seguir tratando de frenar la escalada del dólar, que si se dispara, se disparan todos los precios en la Argentina, que ya se han disparado porque lo que señalaba, ¿no? Con el gobierno de Javier Milei aumentaron los productos de la canasta básica, aumentaron los servicios de luz, de gas, de teléfono, aumentó el transporte, y lo que no aumentan son los salarios. O sea, el trabajador, el jubilado, que también es reprimido, como ustedes los muestran
cotidianamente, todos los miércoles, en su marcha de los miércoles, los jubilados son reprimidos constantemente, los médicos, los docentes son atacados los discapacitados. Digamos, el gobierno de Javier Milei llegó para atacar a los más vulnerables y para beneficiar a los sectores concentrados de la economía. Por eso, en medio de todo este ajuste, le quita impuestos a los grandes exportadores, a los exportadores de soja, los exportadores de trigo, los exportadores de carne. O sea, vivimos un ajuste en los sectores más vulnerables y un beneficio para los sectores concentrados de la economía. La gran ausente en esta elección es Cristina Fernández de Kirchner, que ha sido proscripta arbitrariamente por una justicia que responde a ese poder que usa Javier Milei como un títere más.